Les habla Iván Carratú, reportándome a Venezuela hasta los tuétanos. Buenas noches, vicealmirante. Bienvenido al canal Venezuela hasta los tuétanos. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, esta vez, por primera vez en el año 2015. Queríamos preguntarle si usted desea decir unas palabras antes de comenzar con la ronda de preguntas o si quiere que pasemos directamente a la ronda de preguntas. En este momento hay 528 personas en el canal. Cambio. Buenas noches, gracias por la bienvenida. Ya me informaron que estaban listos. Yo preferiría hablar unos 10, 15 minutos del escenario actual en Venezuela y después entrar a la ronda de preguntas y aporte que quisiera recibir de la audiencia. Cambio. Perfecto, ya cerré el canal está cerrado y el micrófono es de usted. Adelante, vicealmirante. Cambio. Buenas noches para todas las personas que están en la audiencia de Venezuela hasta los tuétanos. Un saludo a los moderadores del canal y a todas las personas de otros canales que están enlazados desde Venezuela hasta los tuétanos para transmitir en relevo o retransmitir el conversatorio y intercambio de información y puntos de vista político de esta noche. La primera parte de esta intervención mía la quiero llevar a hacer un pequeño resumen o un pequeño repaso, observación de la actualidad política nacional. Aun cuando me encuentro en el extranjero, tengo una visión bastante cercana a los eventos que ocurren y están ocurriendo en tiempo real en Venezuela. Primero que todo, quería abordar el problema del gobierno y después de la oposición. Y al abordar el problema de la oposición, voy a incluir el tema poco espinoso y poco confiable para muchos de las Fuerzas Armadas venezolanas en este momento de crisis. Bueno, como todos podemos conocer, o por lo menos estar informados, aunque sea muy ligeramente, Venezuela transita una crisis terminal en todos los ámbitos sociopolíticos del país. En la parte económica, todos sabemos que estamos bastante disminuidos y empobrecidos. El presidente acaba de hacer un viaje, o el gobernante ilegítimo acaba de hacer un viaje a la China, buscando dinero fresco para poder subsistir o para poder sobrevivir a la pesada crisis que lleva el país y lleva su gobierno, a quien no le echo la culpa absolutamente a él, porque él recibió el país bastante o muy destrozado en todos los ámbitos económico y social e institucional. Pero independientemente, él fue canciller, fue presidente de la Asamblea Nacional y debe haber estado informado de la cantidad de exabruptos y errores que el otro presidente cometía y que ellos todos respaldaron solamente por respaldar el aspecto ideológico de gobierno y el pase de factura que este gobierno le hizo a la sociedad venezolana por los 40 años de gobierno democrático a la venezolana que tuvimos en el presente y que muchos factores de la izquierda, radicales o no, nunca tuvieron opción de poder ni de gobierno. Y durante todo ese periodo se dedicaron a obstaculizar las funciones, sobre todo en los primeros años del gobierno del presidente Rómulo Betancourt, del presidente Raúl Leoni y del presidente, los dos primeros gobiernos de Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez. Y posteriormente, en la etapa final de la democracia venezolana, y digo a la manera venezolana porque la democracia nuestra fue muy sui generis, y mientras estuve particularmente embarcado en las unidades de la Armada, yo pensaba que Se le cayó, vicealmirante. yo pensaba que el país iba en una democracia creciente, pujante y de crecimiento político y ciudadano, sobre todo ciudadano. Y cuando tuve la oportunidad de
trabajar en el Palacio de Miraflores con el presidente de la República, entonces Carlos Andrés Pérez, me percaté de que, primero, y me disculpa que me salga un poco del tema que estaba abordando inicialmente, que era la situación actual, pero creo que este aspecto es importante que lo comentemos inicialmente. Me di cuenta que gobernar en Venezuela no es fácil. El presidente Pérez, con todas las fallas que pudo haber tenido y todos los detractores que pudo haber tenido y tiene todavía, aun cuando ya esté fuera del ámbito terrenal, no gobernaba con facilidad. Las presiones políticas, el conflicto de intereses que hay en un sistema de gobierno, en una democracia, sobrepasaban las capacidades de trabajo del presidente. Aun cuando él comenzaba sus actividades diarias a las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, y terminaba todos los días, sábado y domingo, a la 1:30 de la madrugada. Esa actividad es una agenda bastante extensa, bastante cerrada, donde participaban todos los factores importantes de la política nacional e internacional. Yo, militar activo, sin poder hablar de partidos ni de política, porque en aquel entonces a nosotros se nos tenía vetado hablar de política, un error, pero así era. Me pude dar cuenta que las presiones civiles, partidistas, empresariales, de medios de comunicación, del partido de gobierno, de los otros partidos, de los sindicatos, de las Fuerzas Armadas, de las comunidades cristianas, de la Iglesia Católica, de las universidades y de otros actores importantes del país, consumían un tiempo grande de negociación y acuerdos entre esos factores y el gobierno, y aparte de ello, el Consejo de Ministros que tuvo el presidente Pérez, a pesar de que era un Consejo de Ministros de lujo en la parte económica y en la parte política, no fue así en la parte militar ni en otros aspectos del gobierno. Tan así es que el presidente tuvo 84 ministros en 3 años y medio de gobierno, porque esas personas que eran designadas para gobernar, para ocupar ministros, sin ser peyorativo ni mucho menos, no quiero hablar mal de ninguno de ellos, porque a todos los conocí, los conozco todavía, pero articular un equipo, hacerlo trabajar en la dirección del proyecto económico que tenía el presidente de la República, hacerlo avanzar en el proyecto de seguridad nacional que tenía el presidente. No me refiero a las Fuerzas Armadas exclusivamente. Hacerlo avanzar en la infraestructura para el desarrollo y hacerlo avanzar en los programas sociales más inmediatos que tenía el ciudadano, entre ellos la atención a las madres y a los niños pequeños, hospitales, sistema de salud, etcétera, etcétera. Era muy complicado y hace falta, y es una de las interrogantes que siempre me hago, hace falta un equipo articulado de personas que interpreten el liderazgo del presidente e lleven adelante, fíjense bien, lleven adelante el programa de gobierno para atender los aspectos más importantes de ese programa de gobierno. Ustedes saben muy bien que ese programa de gobierno se presenta en la candidatura presidencial, en el periodo de la campaña electoral, y el aspirante presenta al país, con partido o sin partido, presenta todas las argumentaciones y planes que piensa llevar adelante en su gestión de gobierno, pero que la experiencia nos ha dicho que al final casi ninguno, o muy pocas partes de esos programas de gobierno son llevados adelante. Uno de los factores más importantes es el factor económico. Otro factor importante es el consenso político.
para poder satisfacer las expectativas de la población y que en el debate político y en los intereses políticos de los partidos que forman o no parte del gobierno, pero que están en el escenario político, la lucha, el enfrentamiento, el debate por criticarlo, por conocer o por obstaculizar las funciones del presidente, crea un ambiente delicado en la población nacional. En aquel entonces veníamos el país de un gobierno del presidente Lucinchi con grandes problemas económicos y un déficit económico importante donde el abastecimiento estaba bastante deteriorado. Las corrientes de izquierda se montaron en ese malestar general y probaron el Caracazo. El Caracazo no fue espontáneo ni fue tampoco algo que las comunidades nacionales reaccionaron frente al paquete económico. Eso fue preparado con antelación y eso le iba a ocurrir a cualquier presidente que estuviera en ejercicio. Igualmente, la conjura militar donde aparece por primera vez el ejército venezolano en casi 40 años, el ejército venezolano conspirando en una conjura civil y militar. Dejo en esta parte y regreso al presidente. El gobierno transita una grave crisis política. Quien está gobernando es un individuo incapaz, y hago referencia a lo que le comento del gobierno del presidente Pérez en el 89-93. El equipo que le compone no está preparado para gobernar, no están preparados ni siquiera para dirigir técnicamente las áreas que le corresponde abordar. En el pasado eran 14 ministros, en el día de hoy hay casi 45 ministerios. Imposible que una persona pueda dirigir un equipo de hombres independientemente de su capacidad y de su trayectoria profesional y su integración al programa de gobierno, que no tienen programa de gobierno, tienen un programa de destrucción, de imponer una ideología y acabar con todo lo que sea diferente a esa ideología política ya desfasada en el tiempo y que lo que ha probado en otras partes es de pobreza, marginalidad, discrepancias, violencia, y jamás han sido progresistas para el crecimiento de los países y bienestar de los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Entonces, este gobierno ha desbaratado lo que le quedaba de recursos financieros, acabó con las reservas en oro fueron vendidas ya por papeles, entre 9 y 12 millones de dólares en oro fueron convertidos en documentos y papeles. Esos lingotes de oro no sabemos a dónde fueron a parar, si fueron a Cuba, a Rusia, o están en los bolsillos del gobierno, o se lo metieron en el catafalco al presidente fallecido. O sea, lo cierto es que el país no tiene reservas para poderse mantener en el escenario económico mundial. Las demandas de bienes y servicios que no se producen en el país, que es la mayoría, o un 95%, tiene que ser comprado y tiene que haber divisa para garantizar esa inversión. Bueno, eso no lo hay. Entonces el presidente va a China, un viaje relámpago o programado, también tenía que ir a Irán y a otros países de la región. En la China lo recibe el vicepresidente, no lo recibe el presidente del Estado, la cabeza del Estado chino. Eso significa diplomáticamente un acto de irrespeto, de consideración. Si hubiese sido un presidente mucho más serio, si hubiese abandonado inmediatamente el territorio chino, pero este señor, como le interesaba el dinero, fue a regatear, a demandar divisas en dólares, y los chinos le dijeron que sí. Ellos fueron a pedir unos 20 mil millones de dólares, creo que le aprobaron 16 o 15 mil millones, pero no en dinero fresco, sino en compromisos para inversión. Y le digo que compromisos para inversión porque me acuerdo también que en el año 92, 91, 90, en el año 90,
el gobierno español le otorgó un préstamo de 800 millones a Venezuela a través de la amistad y la relación diplomática y política que había entre Felipe González, primer ministro español, y el presidente Carlos Andrés Pérez, y aparte de la relación con la corona y el sistema político español. Ese dinero prestado tenía una condición, que tenía que ser en inversiones en España. O sea, no era que entraban al Tesoro Nacional 800 millones para que el gobierno lo aplicara en las áreas de emergencia que tenía el gobierno de Pérez. Estoy tratando de hacer una comparación para que ustedes se den cuenta o tratar de graficar la actualidad y lo que puede ocurrir en un próximo gobierno que asume el poder en Venezuela. Porque la cosa no es que se va Maduro y el régimen, es que el compromiso para el próximo gobierno es bien delicado y bien cuesta arriba. No estoy diciendo que no pueda ser, ni estoy diciendo que es imposible, ni que estoy introduciendo un grado de pesimismo en lo que estoy hablando, lo que puedo continuar hablando, pero el nuevo gobierno se va a conseguir con un país quebrado y tiene que responder. Y ahí hace falta una capacidad de diálogo, de consenso, de tranquilidad interna, de reducción de las fuerzas políticas antagónicas que hay en el país, independientemente que sean oposición o que sean del gobierno, porque sabemos bien el antagonismo que hay en Venezuela entre Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, MAS, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero tampoco introducir en este conversatorio a los partidos políticos porque no es la idea en este momento mía, a menos que aparezca una pregunta. Entonces, fue a pedir dinero, le dieron eso, se regresó con las manos vacías, ahora tiene que planificar y tiene que desarrollar una serie de programas para que el gobierno chino le otorgue, y eso se demora entre 4 o 6 meses o quizás un año, para todos esos programas que puedan llevar adelante y recibir dinero, pero dedicado exclusivamente a esos programas. El gobierno chino se ha convertido en el gobierno que está sustentando la mayoría de las economías con problemas. Le ha hecho préstamos a Brasil, préstamos a Argentina, préstamos a México, préstamos a Venezuela en el orden de los 50.000 millones de dólares, aparte de las concesiones petroleras y una cantidad de compromisos de pago a futuro en dólares y por petróleo. Entonces el país está prácticamente arrodillado frente al gobierno chino, económicamente hablando. Y si vamos al campo político, pienso, sin tener la capacidad de historiográfica para irme al pasado, yo pienso que este es el periodo más difícil que tiene Venezuela desde el punto de vista político. Desencuentros políticos muy importantes, ausencia de líderes políticos, de partidos políticos, de la capacidad de diálogo entre las partes políticas, una sociedad que aun cuando ignora muchas cosas, está resentida del manejo del gobierno brutal y del manejo de la oposición política. Hay sectores radicales que tienen una visión diferente a lo que otros piensan. Hay sectores que quieren salir rápidamente de este gobierno, hay otros sectores que quieren esperar las elecciones. El gobierno va a hacer lo posible porque aterricemos en las elecciones. Acaba de nombrar las autoridades del Consejo Nacional Electoral violando nuevamente la Constitución, lo que me hace presumir a mí que esas elecciones van a estar también amañadas, a pesar del deterioro del gobierno y el rechazo popular. Esas elecciones podrían estar amañadas, y si nos abocamos al concepto político opositor de cero violencia y de que sea respetada la Constitución, pacífico y electoral, entonces tenemos que estar sujetos al dictamen del Consejo Nacional Electoral, sea favorable o sea desfavorable, porque las cuentas, el número de votantes, el número de votos, etcétera, se hace en el Consejo Nacional Electoral, y vamos a unas elecciones posiblemente
para parlamentarios. Y ya conocemos lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios han ido creciendo, de la oposición, han ido creciendo sustancialmente, pero cuantitativamente están en minoría y cualitativamente la capacidad de legislar de la Asamblea Nacional es pobre, muy pobre. Muchos la han calificado de una gallera, otros la han calificado de una cantidad de personas que no han sabido dialogar, no han aprendido a dialogar, son políticos, la mayoría inexpertos, porque son nuevos la mayoría son nuevos en el ámbito de la Asamblea Nacional para legislar y para el control político del país, igual que el Tribunal Supremo de Justicia, y resulta que vamos transitando hacia un evento electoral para las parlamentarias en el 2015, que todavía no sabemos cuándo va a ser, pero que presupone, o mejor dicho, el escenario para mí es bastante oscuro y no me garantiza que sea un proceso eleccionario transparente. No quiero ser pitonizo ni quiero proyectar eso, pero las 19 elecciones que hemos tenido nos dan indicadores suficientes para pensar que la cosa no va a ser fácil, aun cuando hay un grave deterioro social en el país. Por otra parte, tenemos a las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada es una institución que está destruida, muy disminuida, ética, profesional y socialmente. Hay muchos calificativos de ladrones, de narcogenerales, narcotraficantes, asesinos, una cantidad de cosas que han ocurrido que no lo descarto que sea cierto. Yo siempre he querido y he pretendido que cuando se señala un delito sea con pruebas suficientes y sea sometido a juicio. A mí me pararon unos militares en la Avenida de los Próceres, bueno, no en la Avenida de los Próceres, en el ICFA. Yo fui a sacar mi carnet militar para poder hacer uso del seguro social, del seguro Horizonte, y unos 15 militares activos se me acercaron y me dijeron: nosotros no estamos con el gobierno, nosotros no somos chavistas, nosotros somos militares profesionales y no hemos actuado contra la sociedad todavía. Pero yo le quiero pedir a ustedes, almirante, que cuando usted hable con los políticos y hable por televisión, les diga a ellos que no todos somos narcotraficantes y no todos somos ladrones, porque eso nos afecta mucho y nos perjudica familiarmente y a nuestros hijos. Y nosotros no elegimos a Chávez para el poder, tampoco lo liberamos cuando estaba preso como rebelde. Entonces, mal puede la sociedad venezolana cargarle toda la responsabilidad a los militares cuando los errores políticos desde 1989 son conocidos por todos y usted también los conoce. Lógicamente, yo le di la razón a estos oficiales, hablé con algunos políticos para tratar de cambiar la matriz de opinión. En ese entonces yo no tenía acceso a los medios de comunicación porque estaba vetado, tampoco podía escribir en los medios escritos y en las páginas web, que la mayoría eran de sectores opositores. También fui vetado porque no le gustaba a las personas que yo dijera las cosas que yo sé y he sabido y que la mayoría de los venezolanos desconocen. Entre ellas, lo ocurrido en el 92 con los golpes militares y la conjura, entre ellas lo que ocurrió en el Caracazo, entre ellas otras la insubordinación de la Policía Metropolitana en el 89 al mando de el comisario Bernal, que ahora es una ficha importante del gobierno, lo ocurrido el 11 de abril, lo ocurrido en la Plaza de Altamira, lo ocurrido en las elecciones del 2007 cuando Rosales compitió en las elecciones y se vendió ante el gobierno, negoció ante el gobierno. Entonces, como no les interesaba o no les interesa que Iván Carratú dijera esas cosas, a mí me vetaron. No importa porque ha habido otras maneras y otras formas de comunicar mi manera de pensar, pero ciertamente no he tenido la suficiente amplitud que ahora tengo estando en el exilio y que ahora he desarrollado
estando fuera de Venezuela, ya vamos para 1 año y 2 meses. Entonces las Fuerzas Armadas, como les decía, están destruidas, pero están recuperando un valor ético y nacionalista. Óigase bien esto, las Fuerzas Armadas están recuperando un valor ético y nacionalista. No quiere decir que todas las Fuerzas Armadas sean chavistas o del proyecto, pero tampoco quiere decir que todas las Fuerzas Armadas están dispuestas a actuar para respaldar al gobierno y sacarlo del poder. Primero, las Fuerzas Armadas no tienen la fuerza para un golpe de Estado. Por eso es que me río muchas veces cuando personas hablan de golpe de Estado, inclusive miembros del gobierno y miembros de la oposición, cuando hablan de golpe de Estado, cuando las Fuerzas Armadas no están capacitadas y no quieren un golpe de Estado. Ya les voy a explicar por qué cuando hablo de los militares, que va a ser pronto. Entonces, esa institución también fue destrozada desde el año 1993. Mejor dicho, 92, cuando se produjo el cuartelazo militar de Chávez, fracasó, fueron detenidos, pero ese cuartelazo dejó una herida muy grande en en el ejército y el irrespeto a los generales, comandantes de brigada y comandantes de división en las diferentes guarniciones del país. Que esa insubordinación y esa ofensa que Chávez y sus hombres le hicieron a esos generales fueron prácticamente perdonadas cuando el presidente Caldera perdonó a los rebeldes y los reincorporó a algunos a las Fuerzas Armadas y a otros los reincorporó en la vida política. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Los militares que defendieron la Constitución en la madrugada del 4 de febrero y en la madrugada del 27 de noviembre se sintieron ofendidos porque el presidente reconoció el golpe militar y desconoció a los militares que habían sido respetuosos de la Constitución. Esos militares son los de mi generación, los que la mayoría están retirados, pero todavía resienten de esa decisión política y ningún general o almirante del alto mando militar, por aquella conseja de que el militar no puede hablar de política, no reclamaron al presidente Caldera, a los partidos políticos y al Consejo de Ministros que esa era una disposición errónea y que destruiría profesionalmente y disciplinariamente a las Fuerzas Armadas. Esa decisión de Caldera fue apoyada por Ramos Ayú, que era presidente de la Asamblea, que era presidente de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea, en el Congreso. Los copellanos la aprobaron, el alto mando militar entonces la aprobó, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, los empresarios, todos apoyaron, porque eran parte de la conjura para tumbar a Pérez, que los militares fueran perdonados y reinyectados a las Fuerzas Armadas. Por eso es que el sector militar comenzó a resquebrajarse mucho antes, u 8 años antes de que Chávez llegara al poder. Y por eso es que cuando Chávez llega al poder, lo que tiene que hacer es tomar control de la Fuerza Armada, designa a sus militares golpistas del 92 en los puestos de mando y controla la Fuerza Armada y la va destrozando paulatinamente. Y eso es que la sociedad no se dio cuenta, porque los militares no pueden hablar de política y no se podía decir nada porque el gobierno no permitía que se hablara de los golpistas perdonados y bueno, y toda esa cantidad de cosas que ocurren puertas adentro en la institución y puertas adentro en el gobierno, porque tuve la oportunidad de conocer lo que es puertas adentro y lo que es puertas afuera de un gobierno durante 2 años, 30 meses aproximadamente. Eso operó. Y esa institución militar, luego de 15 años de formación ideológica bajo el mando de Chávez, ahora está renaciendo y está recobrando sus valores éticos y nacionalistas. Es importante este término porque políticamente hablando se va al término nacionalista al periodo de 1954-56 en Egipto, cuando un coronel llamado Gamal Abdel Nasser, en una corriente nacionalista, dio un golpe de Estado
y tomó el poder por casi 15 años, hasta que murió. Después vino a Anwar Sadat y lo mataron, y después vino Mubarak y ahora lo acaban de tumbar después de 30 años en el gobierno. O sea, que esa corriente nacionalista que llaman el nacerismo en la época de los 50, hoy está apareciendo en el sector militar, pero con la ventaja que los militares han aprendido lo que fue el gobierno de Chávez, porque hay hombres jóvenes ahí que comenzaron en la Fuerza Armada en los últimos 15 años, así como hay jóvenes estudiantes, hay jóvenes venezolanos que solamente conocieron el gobierno de Chávez, hay militares que solamente conocieron el gobierno de Chávez, no conocieron a la democracia. Entonces, esos conceptos democráticos que muchas personas hablan, estos oficiales, muchos no lo conocieron. Muchos. Yo tengo un sobrino que es oficial de la Armada y él se graduó en el primer año de Chávez. Y yo hablo con él y él reconoce algunas cosas que yo le digo, o la mayoría de las cosas que yo le digo, pero me dice, es que nos formaron de esta manera, nos entrenaron de esta manera. Y si yo considero 15 años de formación en la Fuerza Armada, más los militares que se alzaron en el 92, que ahora son los generales y almirantes, y algunos compañeros de Diosdado Cabello, por lo menos los más importantes del ejército son de Diosdado Cabello, de la promoción de él, significa que la Fuerza Armada fue seccionada horizontalmente y verticalmente. Ahora hay más de 2.000 generales. En la época que yo me fui, éramos apenas 20 almirantes. Ahora hay 200. Eran 35 generales. Ahora hay 400 generales del ejército. Hay 400 de la guardia. Son 1.200 generales aproximadamente. Entonces resulta que la cabeza estructural de la Fuerza Armada creció mucho. Y esos son los hombres que van a respaldar el nuevo gobierno venezolano. Porque por ahí hay personas que dicen que van a eliminar la Fuerza Armada porque Costa Rica y porque si otros países no tienen Fuerza Armada. Bueno, yo les puedo decir a ustedes que en 3 oportunidades de mi carrera militar, yo tuve que ir con barcos de la Armada venezolana y aviones de la Fuerza Aérea a apoyar el gobierno costarricense en su enfrentamiento con Fidel Castro y con Nicaragua, el movimiento sandinista. O sea, Costa Rica se da el lujo de no tener Fuerzas Armadas. Costa Rica es el tamaño del Estado Bolívar. No tiene riquezas. Tiene un pueblo libre y democrático. Indiscutiblemente que es un valor importantísimo. Pero frente al acoso de otros países, siempre ha sido Venezuela, Colombia y México y Estados Unidos quienes le han dado apoyo a Costa Rica y a algunos países de Centroamérica. Guatemala tuvo 32 años de guerra civil. Nicaragua tuvo una guerra cruenta interna contra el sandinismo, apoyado desde afuera también. Fidel Castro se metió en todos los países de la región para imponer su corriente política. Entonces, ¿quiénes quedaban para defender esos países? Colombia, Venezuela y México. ¿Con quién? Con la parte diplomática, los gobernantes y las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí eliminamos las Fuerzas Armadas, porque hay mucha gente que dice que no sirven, o no servíamos tampoco, porque ya yo no soy militar. Es mi capacidad técnica y profesional, pero ya yo no soy militar activo. Entonces resulta que nosotros tenemos 500.000 de kilómetros cuadrados de mar territorial. ¿Quién lo va a proteger? Tenemos 2.200 kilómetros de frontera fluvial y terrestre con Colombia. Tenemos una frontera demarcada con Brasil que conforma el territorio de la Amazonia y es parte del pulmón mundial, azotado por los garimpeiros, azotado por los pescadores, por los buscadores de oro, por los que talan los árboles. Antiguamente eran los buscadores de caucho, diamantes, el coltán y otra serie de minerales que están en la zona del estado Bolívar y Amazonas, son frontera con el Brasil. Estamos perdiendo prácticamente el Esequibo.
y la frontera con el Esequibo tenemos que recuperarla y el terreno que nos corresponde, y si no se recupera diplomáticamente tendríamos que recuperarlo militarmente. Y esa es la posición mía como individuo y como venezolano. Entonces, todas esas personas que opinan con tanta ligereza sobre la Fuerza Armada no se dan cuenta que el problema militar es un problema creado por errores políticos, por el perdón de los rebeldes, por la elección de Chávez al poder después que estaba preso. Era un asesino, pero los militares no podían hablar de política y un presidente los perdonó. Y eso resquebrajó la Fuerza Armada, peor que como venía, que también ya venía con problemas. Entonces, lo que lo quiere decir con esto, en la Fuerza Armada está creciendo un movimiento nacionalista y que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país. Ni tampoco está de acuerdo con lo que ocurrió en la Cuarta República, en algunas cosas. Entonces, en un ambiente político de ruptura terminal como que estamos viviendo, las Fuerzas Armadas venezolanas tendrán que ser un factor a considerar para la paz social y el control interno. Porque aquí tampoco hay policías. Las policías municipales no son suficientes para el control de la AMPA desbordada, de los grupos armados, de la penetración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de los grupos de Al-Qaeda y grupos de Hezbollah que pueden estar en el territorio, la presencia de nacionales de otros países con cédula y pasaporte venezolano, la invasión a las tierras y el asalto y el robo y el asesinato como acción inmediata en los centros poblados. Entonces, el país el país está desguarnecido y es desprotegido. Y en un nuevo gobierno se necesita gente capaz, gente articulada, en un equipo de trabajo que le pueda meter la mano a la parte económica, porque si no hay real no hay ropa, a la parte de seguridad, porque si no hay seguridad el venezolano va a sufrir fuertemente esa transición política que se aproxima. E inclusive también va a haber problemas, y ojalá sea manejado con habilidad y con profesionalismo en el manejo de los otros ministerios, sanidad, cultura, deportes, infraestructura, etcétera, sanidad, ya lo dije. Entonces, este proceso que se aproxima, y es una opinión muy particular y se lo dejo para que ustedes lo piensen, no es fácil. No es que se va Maduro y su gente y esto regresa a lo que éramos. Nosotros pasarán unos cuantos años para poder ser como somos o como éramos. Y eso es urgente que la sociedad esté organizada. ¿Y por qué digo esto? Porque en Venezuela, por circunstancias políticas de este proceso tan delicado y tan difícil y tan poco racional, la sociedad se ha vuelto radical por la cantidad de cosas que han ocurrido. La sociedad está la sociedad está afectada por la inseguridad, limitada porque no tiene trabajo, empobrecida, y eso introduce un factor importante donde tiene que haber un liderazgo. Y ese liderazgo está diluido en 4 o 5 personas, que unos lo quieren y otros no lo quieren. Unos lo rechazan porque hemos llegado también al apoyar o al pensar que grupos políticos puedan resolver la crisis emocionalmente y no racionalmente. No es fácil manejar lo que está ocurriendo en el país. No creo que sea difícil, o sea, imposible, mejor dicho, pero no es fácil. Los partidos políticos son las organizaciones, esquema ideológico, desarrollan un proyecto social, económico y social para el bienestar de la sociedad. Óigase bien, proyecto económico y social para el bienestar de la sociedad. El proyecto económico que va a comenzar en el nuevo gobierno, sea quien sea, es bastante delicado.
porque no sabemos cuánto dinero hay en el bolsillo. Para ponerle un ejemplo, el gobierno del presidente Pérez en 1989, cuando fueron a revisar las finanzas públicas y las capacidades del Banco Central, había una deuda externa inmensa, también una deuda interna, pero habían solamente 300 millones de dólares como reservas internacionales. El país estaba quebrado, porque 300 millones no son nada para mantener un país como Venezuela, que en aquel entonces éramos 15 millones, yo no creo que seamos 26, para mí somos mucho menos, pero como no hay cedulación y como no hay garantía en el Consejo Electoral ni en los organismos de identificación nacional, ahí le meten el número que quieran por factores políticos y electorales solamente. Yo no puedo decir que estoy seguro, pero tengo una convicción y tengo un pensamiento muy fijo de que nosotros no somos 26 millones de venezolanos, incluyendo los que están fuera del país, que son bastantes. Entonces, los partidos dejaron de ser los que organizaban la sociedad, se dedicaron a luchar por sus intereses partidistas, y ustedes lo pueden ver en este momento, que Voluntad Popular tiene su líder preso y está luchando contra Primero Justicia, contra el PCV, contra el María Corina, que no tiene partido, contra Alianza Bravo Pueblo, contra la Acción Democrática, contra los grupos progresistas, contra los copellanos, contra la Bandera Roja. Entonces resulta que en lugar de organizar a los ciudadanos, que es la función principal de los partidos, intermediadores entre el poder y el ciudadano, para la ventaja del ciudadano y para organizar la protesta política frente al gobierno, eso no ha ocurrido en los últimos 20 años. Entonces el país va a quedar desvencijado o está desvencijado. Para eso hace falta sociedad en serie y se comience a organizar por sectores importantes del país, por regiones, de manera que puedan enfrentar como grupo social, como grupo étnico, culturalmente hablando, venezolanos, para poder defender el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno va a tener enemigos del gobierno que se va y enemigos internos y posiblemente problemas externos, internacionalmente hablando. Entonces, ya para concluir la parte que yo les iba a hablar, el país está como un rompecabezas que tenemos todas las piezas en el tablero, en la mesa. Tenemos una persona ciega manejando ese tablero para colocar las piezas del Estado venezolano, de la nación venezolana en correcta posición, y tenemos unos emergentes políticos en la oposición que nunca han sido gobierno, que quieren ser gobierno a su manera y que pretenden poner las piezas del ajedrez político o las piezas del rompecabezas político nacional en posición correcta. Eso es lo ideal y lo deseable. Pero si la sociedad no lo respalda, estos señores no van a poder hacer eso. Que no solamente es sacar a este régimen, es quedar parados para poder reenrumbar el país en una transición política que no sabemos qué tiempo va a tener, cuánto va a durar. Les puedo dar un ejemplo. En México estaban cedulando a los mexicanos y claro, son 70 millones o más de mexicanos, se demoraron 4 años. En Venezuela hay que cedular a todos. Lo que estén en Venezuela es lo que estén en el extranjero. Después hay que ver cómo están las finanzas públicas, qué es lo que hay. Después tenemos que ver cómo se reenrumba PDVSA a producir petróleo para vender petróleo. Perdimos muchos mercados internacionales. El precio del petróleo está bajando drásticamente, está en 41, 42 está ayer, y el costo de producir un barril de petróleo son $32. O sea que el diferencial entre ganancias del Estado
Y producir el barril es esa cantidad, $7. No es como estaba 100, 120, 105, que daba 55, $60 de margen a favor del Estado venezolano, despilfarrado brutalmente. Pero ahora nos vienen la época de sequía, en democracia, ojalá que sea en democracia. Y por eso es que la sociedad está revirando y está protestando, porque ya no aguanta el hambre, ya no aguanta el maltrato que tener que buscar los productos alimenticios en tantos sitios o no los consiguen, la burla del gobierno y sus funcionarios, el abuso de los vendedores que ponen sobreprecio en los productos, el acaparamiento que puede existir en algunos lugares de una manera irresponsable. Entonces eso va creando un clima de recalentamiento que puede desbordar la olla de presión que hay en Venezuela y podemos ir a una violencia zonificada o a una violencia generalizada. En ese escenario, para terminar, en ese escenario tiene que haber un liderazgo político que controle el país. Yo les pregunto a ustedes y se responden ustedes mismos, ¿dónde está el equipo de políticos que pueda articularse para manejar el país individualmente como partido? Individualmente como partido. Están ahí los individuos. Yo no dudo que tengan influencia, pero hay un grupo de venezolanos que prefieren al chavismo. Y esa gente hay que convencerlas con hechos, con respuestas sociales inmediatas, porque vienen de 14 años de engaños. Y también ahí hay molestia y rabia y odio y descontento general. Entonces, necesita que haya un clima de cordialidad y de consenso importante para que la crisis sea resuelta. Cuando estas crisis se presentan, normalmente se establece una junta de gobierno. Esa junta de gobierno puede ser una junta civil totalmente, con apoyo militar, una junta cívico-militar y una junta militar. La menos deseada es la junta militar. La más deseada es la junta cívico-militar o la junta de puros civiles. Depende cómo se presente la crisis y cómo resulte la situación política del momento. Ahora, ¿quiénes serían las personas de esa junta? ¿Quién las nombra? No es por elecciones. Esa la nombra en ese momento quien tenga el poder. ¿Y quién tiene el poder? Podría tener el poder en ese momento de crisis, de violencia. Indiscutiblemente que el sector político y la Fuerza Armada. Y si el sector político no se pone de acuerdo, como no está de acuerdo ahorita, podría ser solamente la Fuerza Armada. Y hay que dar instrucciones a los militares, no de reprimir, sino de control territorial. Porque los militares no quieren, y me lo han dicho a mí personalmente por teléfono, no quieren reprimir y no quieren ser utilizados para reprimir a los ciudadanos. O sea, el problema que está confrontando ahorita, o que va a confrontar Maduro, y por eso fue que Chávez creó las milicias y creó los grupos militares, porque no había confianza en que los militares actuaran. Claro, ha actuado la Guardia Nacional en Táchira, en Lara, ha habido muertos, 42, 45 jóvenes muertos, violaciones, heridos, fracturas, lesionados, importantes. Los militares fueron los que participaron, Guardia Nacional o Ejército, o cubanos disfrazados, yo no tengo la seguridad, pero esa gente estuvo comandada, y esa gente tuvo sus comandantes, que son el presidente de la República, el alto mando militar y los poderes del Estado. Óigase bien, vayan a la Constitución y dense cuenta las funciones de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo, las funciones del Poder Legislativo, las funciones de los ministros, Poder Ejecutivo, las funciones del Poder Ciudadano, del Poder Moral y del Poder Ciudadano. El único poder que no se ha manifestado en Venezuela es el Poder Ciudadano, porque no está organizado, ni tiene cabeza visible. Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela no es solamente responsabilidad de los militares. Aquí todo el gobierno, magistrados, diputados a la Asamblea,
miembros del Consejo Electoral y miembros del poder moral son responsables de todo lo que ha acontecido en el país. No podemos actuar unilateralmente contra un sector. No estoy defendiendo a los militares, no estoy buscando clemencia para los militares. El que falló tiene que ser juzgado, el que robó tiene que ser juzgado, el que violó traición a la patria tiene que ser juzgado, pero también tiene que ser juzgado Maduro y los 30 magistrados que permitieron la traición a la patria, porque para eso son poder judicial. Para ellos tienen ese cargo de representación. Y los diputados que permitieron la presencia cubana, inclusive guerrilleros colombianos en la sede de la Asamblea. O sea, todas esas personas que forman un gobierno traidor y mafioso, tienen que ser metidos en el mismo pote. No puede haber expresiones individuales. Por lo menos yo pienso así. Habrá personas que le echarán la culpa a los militares. Los militares tienen la culpa de muchas cosas, muchísimas cosas. Son solamente militares. Desde el momento en que en la constituyente de 1999 se introdujo el voto militar y la gente pensaba que era un paso de modernidad, que era un paso importantísimo, yo le decía a Jorge Lavarría, a Borges, a Gerardo Blay y al doctor, creo que era Álvarez Paz, que estaba en la constituyente, que ese era un error otorgarle a los militares el voto, porque se iba a partidizar la estructura militar. En efecto, esa condición de darle el permiso de voto partidizó a los militares y se destruyeron los militares. Porque las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo manejadas por personas que ignoren lo que es la estructura militar. No puede seguir así. Claro, las Fuerzas Armadas tienen que ser replanteadas, reconvertidas a democráticas, racionalizadas, reducidas el pie de fuerza a lo necesario, pasar a juicio a todas las personas que cometieron delitos de traición a la patria, militares, pero también a su contraparte civil. Hay muchos empresarios de este lado de la oposición que han hecho negocios importantísimos con el gobierno. Ellos han mantenido el gobierno. Ellos también tienen que responder por su actitud traidora. Porque el problema no es pasarle facturas a todos, pero aquí tiene que haber una medida ejemplarizante de manera que el país retome el rumbo y recobre la credibilidad en las instituciones y en sus hombres. Usted habla de diputado y de senador y de general y de presidente y nadie le importa un comino. Solamente los que están pegados en la teta haciendo un negocio. Pero el resto ni les interesa. Gobernadores, alcaldes. Aquí no hay en Venezuela no hay un sentimiento de respeto hacia las autoridades civiles electas, porque se ha convertido en un juego de intereses y se vota por lista y uno no sabe por quién está votando, y por colores y por números y por alianzas. Fíjese un caso patético. La diputada María Corina Machado, ella fue electa, creo que fue la mayor votación, y negociaron ellos con Acción Democrática o con Un Nuevo Tiempo para designarle suplente a María Corina a Ricardo Sánchez, el diputado ese que llaman diputado traidor. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y qué interés tenía María Corina en que le nombraran ese diputado suplente? Porque si a mí me va a suplir a alguien en un momento determinado, tiene que ser igual o mejor que yo. Que mi gestión no sea empañada por ese suplente. ¿Y por qué los adecos se empeñaron y Un Nuevo Tiempo de meter ese chamito ahí sin tener garantías? Y fíjese lo que resultó. Algo macabro para la oposición como representante en la Asamblea Nacional. Un desordenado, un oportunista, un individuo sin base social, sin base política y sin capacidad intelectual. Y tiene ese puesto ahí de decidir por nosotros, de apoyar leyes por nosotros y de venderse por nosotros. Si nosotros no cambiamos, el país no se acomoda. Hasta aquí llegan mis palabras esta noche. No sé si
algún aspecto que pueda quedar en el aire en las preguntas, yo lo voy a abordar. Gracias por la atención y gracias por la presencia de ustedes esta noche en Venezuela hasta los tuétanos. Pasamos al pedido de preguntas. Cambio. Muchas gracias, vicealmirante. Yo le tengo una preguntita rápida. ¿Vamos a hacer de una en una pregunta o hacemos de 4 o de qué cantidad? Usted nos avisa. Cambio. Yo preferiría que es la forma como me he acostumbrado para hacer esto más rápido. Ay, perdón, pero no le copié, no sé si los demás la habrán copiado, no le entendí la respuesta. Disculpe el abuso. Cambio. Le repito mi respuesta. Buenas noches. Mi primera pregunta para el vicealmirante, primero que nada, es saludarlo con agrado. Mi pregunta es sobre el fulano y el supuesto paro nacional que están llamando para el lunes 12. ¿Qué piensa el vicealmirante que debe Sociedad Civil? Lo otro, ¿qué tan válido puede ser la aplicación del 350 nuevamente para nosotros como pueblo venezolano que somos? ¿Y qué apoyo internacional o de qué vale tener el apoyo internacional si Venezuela o el pueblo como tal aplica el 350 contra este régimen? Gracias y cambio. Buenas noches, vicealmirante. Draco por acá. Perdón. Yo cerré el canal, vicealmirante. ¿Quiere hacer una por una o dejamos que entren más? Cambio. Yo le repetí inicialmente cuando usted me hizo la pregunta que yo preferiría grupo de 4. 4 personas preguntando, 4 preguntas cortas y lo más lacónico posible para yo responderle la cantidad de preguntas, dado la cantidad de personas que están actualmente en la sala. Pero observo que hay un poco de indisciplina en las preguntas y ahí se pisaron algunas personas. Yo quisiera que hubiese un control en las personas que preguntan. 4 grupos de preguntas a la vez. Cambio. Copiado mi vicealmirante. 4 grupos de preguntas. Adelante Venezuela hasta los tuétanos. Presente en la sala, ¿ok? Juan Beco, no se te oye, por favor. Segunda pregunta, adelante. Buenas noches, vicealmirante. Un placer escucharle. ¿Cómo se puede recuperar o cómo se puede hacer madurar a Venezuela y a la mentalidad que desde hace 16 años ha sido alienada en cada uno de nuestros jóvenes, entendiendo este principio, que Venezuela no ha logrado por 100 años mantener una democracia? ¿Cómo sugiere usted hacer que estos jóvenes, poder ayudarles a cambiar su mentalidad, sobre todo los jóvenes que están ocupando liderazgo dentro de la parte militar, entendiendo que Venezuela no ha logrado nunca en la historia de este maravilloso país tener 100 años de democracia continua? Esa es mi pregunta. Tercera pregunta, por favor, gracias. Buenas noches, saludos a todos. Un placer saludarle, vicealmirante. Le habla 12 del Patíbulo. Yo tengo una pregunta. Yo estaba escuchando que usted decía que hay una sociedad fracturada, la cual no es mentira, pues. Pero ¿no considera usted que el líder que vaya a tomar el liderazgo, obviamente, debería tener la capacidad de flexibilidad y a la vez la capacidad para coordinar y llevar en equipo esa dura, disculpe que me caí, esa dura labor que sería llevar una junta de transición, como lo dice su palabra? Es una junta de transición para lograr el reordenamiento jurídico, ejecutivo y total del país. Cuarta y última pregunta de esta ronda, por favor, cambio. Buenas noches. Quisiera saber en qué espejo tenemos que ver la sociedad venezolana, ¿ok? Para entender, 1, la situación del país y 2, cómo resolverla, ya que no hay líderes en este momento y los pocos que hay están en el exilio o presos. Cambio.
Ok, muchas gracias por las preguntas. Procedemos a cerrar el canal. Cambio. Bueno, la primera pregunta fue pisada o no la recibí yo. Voy a responder las 2, 3 y 4 y después al final o en el próximo bloque esa persona que se incorpore y entonces respondería 5 preguntas en el próximo bloque. Voy a responder a la primera pregunta. ¿Cómo se puede hacer para madurar la sociedad? Las sociedades no maduran en tiempo, maduran, mejor dicho, las sociedades no maduran por eventos políticos, maduran en el tiempo a través de la educación y de las buenas políticas de gobierno, el crecimiento cultural, intelectual y profesional de todos los ciudadanos, o sea, una calidad de vida. Si no hay calidad de vida, no hay madurez posible. Y si no hay un gobierno que oriente la función de gobierno a crear los incentivos necesarios para educar, trabajar y tener seguridad, esa sociedad no es que no va a madurar, esa sociedad va a estar afectada por los errores políticos consecutivos y temáticos. Nosotros en 40 años teníamos gobiernos democráticos, entre comillas, teníamos dinero porque teníamos petróleo, teníamos proyectos de inversión para el desarrollo, se ejecutaron, teníamos proyectos educativos, muchas universidades, teníamos proyectos educativos también para liceos, educación primaria, pero se olvidó el ciudadano. Y el ciudadano es primero que todo. La salud del ciudadano, la seguridad del ciudadano, la educación del ciudadano y el trabajo pero bajo la perspectiva del ciudadano.